Xochimilco es un lugar precioso, pacífico y productivo. Una de las especies que vive aquí y solo vive aquí es el ajolote, el Ambistoma mexicano, y esa está en peligro de extinción. Si no hacemos nada, en los próximos 15-20 años se va a extinguir de este lugar y nuestra responsabilidad es la conservación. Soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM con dos temas fundamentales, la restauración ecológica y la ecología urbana. Uno de mis proyectos más importantes es aquí en Xochimilco, donde queremos rescatar tanto el ajolote como su hábitat, un patrimonio mundial de la UNESCO, que nos da alimento, que nos ayuda a combatir el cambio climático, que nos ayuda a reducir contaminación dentro de la ciudad, pero que además nos da gran diversidad. Y esa diversidad está en peligro de extinción. Doctor Zambrano, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimo gusto, muchas gracias por venir. Y a investigar una de las partes más interesantes de las afueras de Ciudad de México. Muchas gracias por venir. Nos vamos al agua, ¿no? Gracias por atendernos. Nos vamos al lago. Hola. Felipe. Felipe, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llevarnos. Bienvenido. Pase usted primero. Se conocen ya, Sí, Claro. claro. Claro que sí. Vamos, venga, equipo, vengan, vamos. Doctor Zambrano, estamos en un lugar muy tranquilo, un lugar donde dejamos los 22 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México y la zona metropolitana. Es un lugar donde acoge muchísimo turismo, turismo nacional e internacional. Hay mucha tradición aquí, la tradición de los marachis, las flores, el maíz, las trajineras, que son estas barcazas que van por todo este lago de Xochimilco. Pero, ¿qué es Xochimilco para un mexicano? ¿Y qué es Xochimilco para usted, doctor? Bueno, para mí, ¿qué es Xochimilco? Xochimilco es parte de nuestra identidad. Los aztecas no hubieran podido ser el imperio que fueron si no hubiera estado Xochimilco. Porque Xochimilco, como podremos ver, son muchas islas chiquitas en las cuales se puede producir mucho alimento. Y el alimento es la base fundamental de una civilización. Cuando uno no se tiene que preocupar por qué va a comer en los próximos años o próximos meses, se puede sentar a hacer cultura. Y esa es la razón por la cual los aztecas empezaron a ser la civilización que fueron, porque ya tenían asegurado el alimento a partir de Xochimilco. Es un lugar de gran tecnología alimenticia desde hace 1500 años, desde la época prehispánica. ¿Y usted utiliza la palabra tecnología ya en época prehispánica? Sí, claro, porque a final de cuentas lo que hicieron los xochimilcas fue un cambio en el lago
sin perjudicar la biodiversidad, pero aumentando la productividad. Y eso es tecnología. Es un lugar declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO en 1987. Su traducción sería lugar o campo de flores en un idioma que yo sé, pero no sé pronunciarlo. En náhuatl. Ahí está, ahí está. Sí. Necesito un mexicano para que me ayude con esta palabra, necesito un mexicano. Es un paraíso en peligro, lo que estamos viendo fuera del agua. Es un paraíso fuera del agua. Desgraciadamente es un paraíso que está en gran peligro de ser de ser tan perturbado que podamos perderlo en los próximos 10, 15 años si no hacemos algo lo antes posible. ¿Verdad? Sí. Tenemos de hecho un artículo que publicamos hace ya 12 años desde la Universidad Nacional, desde la UNAM. Tenemos el artículo desde la UNAM en una revista internacional en donde hicimos proyecciones a futuro del cambio de uso de suelo. En Xochimilco se había mantenido así por más de 1500 años y en los últimos 50, 60 años empezamos a urbanizarlo de manera muy agresiva. Desde 1985, que fue cuando tuvimos el gran sismo, mucha gente se vino a vivir a esta zona de Xochimilco. Y esa urbanización no ha parado a la fecha. De hecho, el último gran golpe que ha tenido esa urbanización ha sido un puente que lo construyó este gobierno hace 2 años y que ha promovido todavía más la invasión de Xochimilco. Estamos en un lugar tranquilo, o sea, estamos en un lugar donde vinimos muy temprano a la mañana para poder disfrutar de esta tranquilidad, para poder hacer esta entrevista. Pero ¿qué pasa en un fin de semana aquí? ¿Qué pasa en unas horas? En unas horas. En unas horas va a pasar. Viene mucho turista, los fines de semana sobre todo, a partir de los viernes vienen muchos adolescentes a tomar, consideran esto que es un gran antro, un gran bar flotante. Entonces se oye mucha música a todo volumen y yo siempre he dicho, mira, yo no estoy en contra de la fiesta, la gente tenemos todo derecho a divertirnos de distintas maneras. El problema es que hay lugar para todo. Eso va a pasar en unas horas, durante toda la tarde, noche de los viernes y luego los sábados y los domingos viene mucha gente a jugar fútbol. Mira. Hay muchas canchas de fútbol, cada día hay más canchas de fútbol. En estos islotes, en estas tierras. En estas tierras hay canchas de fútbol y eso es un gran problema también porque las canchas generan mucha contaminación. Tanto de las personas que vienen, porque las personas no solo vienen a jugar fútbol, vienen a tomar cerveza o refresco, lo que sea, pero pues eso es desechable y lo tiran. Pero también todos los fertilizantes y pesticidas que se necesitan para el pasto se lixivian al agua y matan todos los insectos que son la comida de los animales que viven abajo del agua. Y llegamos al tema principal porque estamos haciendo esta entrevista nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Es aquí donde uno de los grandes símbolos de México se encuentra en extinción. Estamos hablando del ajolote o el axolote, porque se pronuncia de distintas formas. Estamos hablando de un anfibio que ha causado una preocupación no solamente nacional por parte de los investigadores como usted, sino también una preocupación internacional, que eso es lo que a mí realmente me sorprende y que vamos a tocar en esta entrevista. ¿Qué es el ajolote? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el ajolote es una salamandra que no se transforma. Todos los anfibios se transforman. Cuando son chiquitos tienen 4 patas, por ejemplo. Las ranas tienen 4 patas que parecen lagartijas y luego se transforman, absorben la cola y se vuelven ranas o sapos. Las salamandras también se transforman, ¿no? Se transforman primero son como los ajolotes, un poco más grandes, con las agallas afuera. Se parecen a las lagartijas, todas coloridas y están en los troncos, etcétera. Digo, Miguel Bosé cantaba lo del reino de la salamandra y cosas de ese estilo. Pues son esos animales. El ajolote no se transforma. Diego Rivera pintaba el ajolote. Diego Rivera pintó ajolote. Julio Cortázar escribió un cuento sobre los ajolotes. O sea, estamos hablando de una salamandra, de un anfibio que realmente cumple un rol muy importante internacional y en la memoria histórica del mexicano en sí. Exacto. Porque era el hermano gemelo de Quetzalcóatl en tiempos precolombinos. Quetzalcóatl era el dios más importante de los aztecas. Y los aztecas y los nahuas decían que era un animal tan importante y tan interesante para ellos que lo hicieron el hermano gemelo del dios más importante. Entonces, desde hace 1500 años este animal era muy importante para nuestra cultura, para nuestra medicina, porque se utiliza mucho como medicina tradicional. Para nuestro alimento se utilizaba mucho de alimento también. Entonces, ha sido una pieza fundamental para nuestra identidad como mexicanos. ¿Y está en extinción? Está en extinción y es una gran preocupación porque solo se da en esta zona. Y entonces estamos viendo que cuando perdamos el ajolote vamos a perder Xochimilco y por eso necesitamos recuperar el ajolote como especie
de importancia para recuperar Xochimilco. Explíqueme, para que nosotros podamos entender, los que están fuera de México, por qué el ajolote es tan importante para el ecosistema. Bueno, el ajolote Porque es fuerte lo que usted dijo, lo quiero volver a repetir. Si no cuidamos al ajolote vamos a perder a Xochimilco. Sí, el ajolote es parte de nuestra identidad como mexicanos, entonces perdemos mexicanidad si perdemos el ajolote. Ahora, ¿por qué es tan importante para el ecosistema? Porque el ajolote es un depredador, consume peces chiquitos. Y entonces es una pieza fundamental en la estructura trófica. Esta estructura trófica que todos aprendemos en primaria, donde el pastito es comido por el conejito y el conejito se lo come la zorra y la zorra se la come el jaguar y el jaguar se muere y se pudre y entonces vuelve al pastito. Esto funciona en todos los ecosistemas y en ecosistemas de agua también funciona así. Y el ajolote es el depredador más alto dentro del agua. Y por lo tanto, si le quitas eso, se desconfigura toda la red trófica y el agua se pudre, se contamina más fácil, deja de haber tanta diversidad dentro del agua, solo porque desaparece el ajolote. Entonces, primero nos dimos cuenta de que estaba en peligro de extinción. Nos llevó unos años saber que estaba en peligro de extinción. Ahí fue cuando dijimos, tenemos que proteger al ajolote. Tenemos que proteger al ajolote. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Trabajando con la gente. Hay mucha gente que ha vivido aquí todo el tiempo y te voy a llevar a una chinampa, en donde las chinampas son justamente estas islas donde producimos alimento para todos los mexicanos o todos los de la Ciudad de México, donde los chinamperos producen alimento y a la vez pueden ser el refugio para que los ajolotes y otras especies puedan sobrevivir. O sea que usted no trabaja solo, usted tiene que trabajar con los productores locales, con los chinamperos. Exacto. Acá tenemos un chinampero. A ver, Felipe, un saludo. ¿Cuántos ajolotes hay aquí en una chinampera que vamos ahora a visitar? ¿Cuántos ajolotes hay? Bueno, puede haber 1 por metro cuadrado. Entonces, si podría haber, no hay todavía 1 por metro cuadrado. Está bien. Hay ahorita muchos menos, pero sí vamos a estas islas que son de producción agrícola, sí, con productores agrícolas locales que se les llama chinamperos justamente, que han tenido esta tecnología desde hace más de 1500 años. O sea que vamos a hablar de los ajolotes y vamos a hablar también de los chinamperos, que son sumamente importantes para la producción de frutas y vegetales para la Ciudad de México de una forma orgánica. De una forma, podríamos decir orgánica, en el sentido de que no usan pesticidas ni fertilizantes. Allá vamos, a donde da de comer Ciudad de México. Y acá estamos en una chinampa, que traducido en lo que yo estoy viendo sería un paraíso terrenal, doctor. Sí, es un lugar precioso, sobre todo considerando que estamos a unos cuantos minutos de la Ciudad de México. Esta chinampa, que es una isla hecha de manera ancestral hace 1500 años, que antes tenían como 20 metros de ancho por unos 200 de largo y eso permitía que el agua llegara de manera natural hasta el centro de la chinampa y entonces no tenían ni que regar los agricultores. ¿Cuántas chinampas hay, por ejemplo, en todos estos predios, doctor? De hecho, podemos empezar con un dato que es muy triste. Más del 90% de las chinampas están abandonadas ahora. Más del 90% de las islas están abandonadas. O sea que nosotros estamos en una excepción. Estamos en una excepción. Estamos en un lugar que cuando lo vi por primera vez, que fue justamente el momento en que dije, aquí es donde se pueden empezar a hacer cosas para la restauración, es de gente que ha estado luchando en contra de las modas, en contra de los gobiernos locales, en contra de la sociedad, diciendo yo quiero seguir siendo agricultor en la Ciudad de México. Cumplen dos funciones, la protección de los ajolotes y la producción
de alimentación. Cumple la protección de los ajolotes y de otros animales que viven abajo, serpientes, acosiles, charales. Cumple la función de dar alimento, cumple la función de capturar carbono. Capturan una cantidad de carbono muy grande. Reducen contaminación, pero ayudan al cambio climático, a reducir los efectos del cambio climático con la captura de carbono. Modifican la temperatura. La Ciudad de México es una ciudad que tiene una temperatura muy agradable y la razón es porque Xochimilco sigue siendo un humedal y el humedal amortigua temperatura. Entonces, cuando hace mucho calor, hace menos calor en la Ciudad de México gracias a este lugar. Cuando hace mucho frío, hace menos frío en la Ciudad de México gracias a este lugar. ¿Cuánto poder de convencimiento se necesita para mantener estos lugares o para crear estos lugares? La sociedad mucho. Necesitamos convencer a la sociedad de que este no es un bar flotante, sino que es un lugar que ya la UNESCO reconoció como cultural y alimenticio muy, muy importante y de biodiversidad. A la sociedad, los gobiernos locales, tristemente, sobre todo los últimos, han pensado que este es un área de crecimiento en lugar de pensar que es una joya ecológica y cultural. Usted lo nombró, lo dijo al principio, los dueños de las tierras prefieren quizás convertirlas en canchas de fútbol que sembrarlas en lugares de entretenimiento. Entonces, por eso le pregunto, ese poder de convencimiento al productor local, ¿usted tiene contacto directo con toda esta gente? Con mucha gente, con muchos productores locales. Y la verdad es que no los culpamos de que muchos quieran abandonar la tierra porque los tratamos muy mal como sociedad. Les pagamos muy poco por su producción, los tratamos mal porque son gente que no tiene mucho poder adquisitivo y entonces ellos, al ver una alternativa para mejorar su calidad de vida, que sería poner un antro o poner una cancha de fútbol, pues se van por ahí. Por eso parte del convencimiento tiene que ser mucho más hacia la sociedad, que dé valor tanto económico como personal a los chinamperos, a los agricultores, para que ellos vuelvan otra vez a producir. Por eso mi pregunta, y volviendo a este poder de convencimiento, ¿a quién tiene que convencer usted más? ¿Al chinampero, a los mexicanos que protejan toda esta zona, o al Estado y al gobierno con políticas públicas para que apoyen esto? Empezamos por el Estado, que tiene que generar las políticas públicas para la protección y conservación. Antes había personas que lo hacían, hay oficinas que sí lo están haciendo, la Secretaría de Cultura ha venido apoyando muchísimo, algunos alcaldes locales han apoyado bastante, otros menos. Últimamente la verdad es que les ha ganado la ambición del cambio de uso de tierra y entonces últimamente no han apoyado y no se ha generado esa política pública que acabas de decir, la política pública que diga tenemos que recuperar Xochimilco a partir de su producción agrícola. Producción agrícola. Explíqueme un poco cómo funciona esta biodiversidad, las flores, el maíz, las plantas, los ajolotes. A ver, deme un panorama general de lo que estamos viendo. Sí, claro. Rápidamente tenemos esta isla, está rodeada de un canal que podemos ver más o menos por ahí, que da vuelta para allá. Ese canal es el que riega todas estas plantas. Y dentro de la isla tenemos lo que le llamamos nosotros camas, que son hileras de producción agrícola de unos 2 metros de ancho por todo lo que de largo que mide la chinampa. En esas hileras se produce distinto tipo de producción agrícola. Puede ser lechuga. Flores. Además, en medio se ponen flores. Por eso Xochimilco se llama Xochimilco, porque Xochil quiere decir flor. Entonces, se producen flores y esas flores tienen una doble función. Por un lado son bonitas y se pueden cosechar y se venden como flores de ornato, y por otro lado son atractores de las plagas y entonces esos animales que normalmente estarían afectando los cultivos están sobre las flores. Entonces son, digamos, que el pesticida natural que no contamina y que además es bonito. Habló de lechuga, ¿qué más? Hay lechugas, hay jitomates, hay kale, chile. Aquí tenemos una producción de chiles bastante bueno. Hay milpa. Lo que es la milpa es generalmente maíz, calabaza, chile y frijol. Hay todo tipo de producción de huerto que se le ocurra al chinampero, que quiera producir el chinampero. Volviendo al ajolote, ¿no?, que es donde también se protegen en estos lugares. ¿Usted por qué cree que ha habido una concientización internacional tan fuerte sobre este tema? Yo creo que el ajolote lo redescubrimos como seres humanos de repente hace como 10 años. O sea, sí había mucha gente que le gustaba. Históricamente el ajolote tuvo mucha proyección internacional desde que Alejandro de Humboldt vino, por ejemplo, aquí. O sea, se enamoró del animal y se lo mandó a Georges Cuvier en Francia. Y desde entonces los científicos hemos estado
muy embelesados con el animal. Hay distintos clubes de fans. En Alemania, por ejemplo, hay un club de fans de más de 2.000 personas que les gusta el ajolote. Alejandro von Humboldt, usted lo nombró, y yo creo que es muy interesante volver a repetir esta historia, que lo estudió, lo llevó a Europa, y a causa del ajolote y otros anfibios, ayúdeme si esto es verdad, se desató el boom del acuarismo. Exacto. Sí, en parte gracias al ajolote. ¿Europa? En Europa el acuarismo entra justamente a partir de la entrada de este tipo de animales con naturalistas como Alejandro de Humboldt. Qué interesante. ¿Dónde trabaja usted? ¿Cuánto tiempo pasa aquí? ¿Cuánto tiempo paso? Desgraciadamente menos del que yo quisiera, porque tengo que dar muchas clases, tengo que hacer exámenes por otro lado, tengo que hacer investigación en el propio laboratorio. Entonces yo normalmente vengo un par de veces al mes, tristemente durante todo el día. Ahora tenemos un gran proyecto de volver a introducir ajolotes en jaulas para ver si estos refugios están empezando a funcionar como estamos esperando. Y los ajolotes tienen un chip, tengo entendido también. Sí. ¿Qué ha aprendido de los ajolotes con este chip? Hemos aprendido muchísimas cosas. A ver, ayúdeme. Los ajolotes, y parte del proyecto que estamos queriendo hacer es que cada ajolote tiene su chip, y entonces sabemos quién es macho o hembra, de dónde viene, quiénes son sus papás, si está enfermo, todas esas cosas. Entonces podemos entender, por ejemplo, que hay ciertos linajes de ajolotes que se enferman más que otros, ¿no? Lo cual ayuda mucho a reducir endogamia, ¿no? Pero otra cosa que nos ha interesado mucho, que lo aprendimos en estos canales, justamente en estos canales, es les pusimos un chip de radiotelemetría y los soltamos aquí hace unos 4 o 5 años y empezamos a seguirlos durante el día y la noche. Y nos dimos cuenta de que los ajolotes... ¿Qué les gusta? Les gusta el amanecer y el anochecer. Les gusta moverse en el amanecer y el anochecer. Unos los ven los acuarios que se mueven bien poquito. No, aquí se mueven 100, 200, 300 metros. O sea, se mueven muchísimo. La otra cosa que vimos, justo atrás de este canal hay un laguito. Hay noches que todos se reúnen en ese laguito, están un rato ahí y se van otra vez a sus lugares. Entonces tienen comportamientos muy interesantes que deberíamos de explorar a nivel de naturaleza. O sea, los conocemos mucho en peceras, no los conocemos nada en su vida silvestre, y empezamos a tocar un pedacito muy chiquito. Doctor, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que continúe toda esta exploración y concientización a la gente que no es periodista o a la gente que no es investigador, y que llegue al común denominador, al mexicano? Bueno, nos pueden apoyar y pueden apoyar a los chinamperos. Parte importante es convencer a la sociedad de revalorizar al chinampero. Pero ustedes tienen una campaña. Y esa campaña, justamente, la campaña es para la sociedad diciendo: adopta un ajolote, adopta una chinampa. Y la adopción es virtual. Obviamente, si tú adoptas un ajolote, no te lo vas a llevar a tu casa, pero puedes adoptar un ajolote explorador que pronto pondremos aquí, porque tendrá su chip, tú le puedes poner su nombre al ajolote y te vamos a mandar información de si creció o no creció, si se enfermó, o si adoptas una chinampa, puedes... Yo quiero adoptar esta chinampa, ya tiene dueño. Bueno, ya tiene dueño, pero tú lo puedes adoptar, y entonces el apoyo se irá directo al dueño de la chinampa. ¿Y qué tipo de apoyo nosotros podemos dar? Financiero. O sea, la adopción involucra un costo, y ese costo puede ser para gente que tiene muy poco dinero. Por ejemplo, si no tienes dinero para adoptar un ajolote por un mes, lo puedes invitar a cenar, y entonces son 200 pesos mexicanos, que no solo invitas a cenar al ajolote. O puedes adoptar esta chinampa por un año, y eso son $5,000 por año. El apoyo va desde $10 hasta $5,000. Para todo tipo de bolsillos, por supuesto. Exacto, para todo tipo de bolsillos. Doctor, me gustaría poner aquí abajo la dirección y el link donde podemos aportar a esta campaña que internacionalmente tiene una acogida muy, muy, muy importante, y espero que también nacionalmente sea así. Hablábamos al principio, perdón, del ajolote, que parte de la memoria colectiva de los mexicanos. Miren, señores, tengo 50 pesos acá está el símbolo del ajolote. ¿Cuánta gente sabe en México que el billete de 50 pesos tiene un ajolote? Bueno, ahora ya mucha gente. Pero mal. Se volvió viral. La verdad es que cuando salió el billete de 50 pesos se volvió viral. Tan se volvió viral que que hubo escasez de billetes. Cuando lo sacaron, todo el mundo se los quiso quedar y nadie lo quiso gastar. Me los quedo yo, no se lo devuelvo al productor. Son más o menos $2 y pico. Sí, son $2 y pico. Y de un lado tiene el ajolote y la chinampa, y del otro lado también tiene como el escudo nacional. Hay una app
del Banco de México, en donde si uno pasa el teléfono por arriba puede ver cómo funciona todo el ecosistema. O sea, eso es de realidad virtual. Es una maravilla. Le quiero agradecer, doctor. Se tiene que ir a dar usted es profesor, por supuesto, tiene un alumno que va a dar un examen. ¿Examen de qué? Tiene que ser examen de ecología urbana. Muy Eso bien. es lo que estamos haciendo. Ya sabe la pregunta más difícil que le va a hacer al pobre estudiante. Ya sé la pregunta más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre especies exóticas y nativas en términos éticos sobre lo que se tiene que sembrar en las ciudades? ¡Wow! Me pongo a pensar yo también. Le quiero agradecer. Muchísimas gracias. Un saludo a la universidad, un saludo a los colegas de la UNAM. Gracias por este tiempo que nos ha aportado en Aquí Estoy para toda la televisión internacional en un viaje que nosotros estamos haciendo especialmente este año en México, otros años, otros países. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y pues ya saben, donen, apoyen, adopten un ajolote, adopten una chinampa. Hasta la semana que viene.